Desde el año 2007, el templo dedicado a San Miguel Arcángel ostenta el título de ser la primera iglesia ortodoxa construida en España, después de más de 2000 años de cristianismo. Se encuentra situada entre las poblaciones de Altea y Calpe, concretamente en Altea Hills, una urbanización de lujo que atrae a grandes fortunas, entre esta urbanización y el puerto deportivo Campomanes, con vistas al mar, en la calle Noray número 1, lugar al que se puede acceder por la Nacional 332, de manera muy fácil, ya que encontramos el acceso en los dos sentidos de la marcha, bien vengamos de Calpe o lleguemos desde Altea, guiándonos por sus 5 cúpulas doradas, que se pueden apreciar de lejos y desde la carretera antes de llegar, tras la caída del telón de acero y oficialmente la de la Unión Soviética el 8 de diciembre de 1991 con el Tratado de Belavetza que firmaron los presidentes de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia. Se produjo la migración de muchos ciudadanos de los diferentes países que conformaban la antigua potencia hacia la costa mediterránea, siendo uno de los principales destinos la Costa Blanca alicantina. En ella empezaron a formarse grandes núcleos de población que querían mantener sus creencias y costumbres religiosas, motivo por el que nació la primera iglesia ortodoxa rusa en España, estableciendo su sede en Altea gracias a la familia Bosco de Rostov-on-Don, fundadora y tutora del templo. Actualmente, la comunidad rusa está muy asentada en la Costa Blanca, siempre de forma discreta. La fe y la religiosidad ha sido uno de los factores unificadores sociales más fuertes, siendo este templo viva confirmación de ello. Todo comenzó a finales de la década de los 90 del siglo XX, cuando Mikhail Vostok adquirió un terreno cerca de la ciudad para establecer la Iglesia Ortodoxa rusa más occidental de todas las construidas en España y en la península ibérica hasta aquel momento, con el afán por parte del fundador de reunir en torno a la Iglesia a aquellas familias que habían partido de sus países en busca de otro futuro, conservando sus creencias y valores y la fe en el Cristo Salvador. Su definitiva construcción comenzó en el actual terreno el 21 de noviembre del año 2002, en el día del santo patrono, por el obispo Claudiopole Mikhail Stronzevko, colocándose la primera piedra de mármol en el suelo a la entrada de la iglesia y erigiendo una cruz. Hasta el comienzo de su construcción tuvo que pelear durante años la comunidad rusa en España, primero por la autorización para construir una iglesia fuera de Rusia. Más tarde, una vez conseguidos los terrenos, tuvo que discutir su reconocimiento por la Iglesia Ortodoxa del país, que se mostró muy reticente en un principio, y tras varios años de demora, se consiguió por fin el reconocimiento del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa rusa, perteneciente al Patriarcado de Moscú. Este retraso se debió a que desde el año 1996, cuando el ciudadano ruso afincado en España, Mikhail Vostok, compró el terreno cerca de Altea, y tras recibir la primera vez por respuesta, en 1999, negativa por parte del Patriarcado de Moscú, en esa fecha se registró por vez primera este templo como del Arcángel Miguel. Financió la construcción de su propio bolsillo y contó con la ayuda del importante músico, violonchelista y director de orquesta soviético-ruso Mstislav Leopoldovich Rostropovich, quien también medió con las autoridades en determinadas gestiones. La construcción se llevó a cabo durante casi 5 años, tomando como modelo la iglesia de madera de Arcángel del siglo XVII, con forma de cruz, 5 cúpulas y un campanario octogonal. La apoteósica consagración
se realizó el 11 de noviembre de 2007 por parte del patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. Acudieron creyentes ortodoxos de toda España y una gran representación de autoridades locales y católicas de la provincia de Alicante y diversas autoridades del gobierno ruso. Cuando un cristiano occidental católico entra en el templo ortodoxo para presenciar la liturgia divina, se encuentra extraño, raro como en otro mundo, apreciando que las formas, decoración y ornamentos no están solo sometidos a una tradición, sino que también tienen un significado propio. Choca bastante que las lámparas y las velas no son de luz eléctrica, sino naturales, elaboradas con cera y miel. Este olor y el del incienso provoca una atmósfera de recogimiento en los fieles. La nave tiene casi forma cuadrada y está prácticamente vacía, a excepción de algunos asientos que se destinan a los débiles y enfermos. Al alzar la vista, se percata de que allí está el Cristo Pantocrátor, que lo mira con majestad bendiciéndole desde lo alto de la cúpula central. Alrededor del tambor y las 4 pechinas que sostienen la cúpula están los profetas, los apóstoles, los confesores semejantes a los ángeles, y en las bóvedas en torno a la cúpula se encuentran los querubines y serafines, los 4 evangelistas y algunas escenas de la vida de Cristo. Sobre los muros más abajo están pintadas las figuras de monjes y ascetas, de confesores, mártires y maestros. La hilera de los santos viene a ser como un marco que envuelve a toda la asamblea orante. Los fieles pueden llevar hasta la puerta del iconostasio un pequeño pan de forma redonda, llamado prósfora, es decir, ofrenda, y dárselo al diácono o ministro junto con una lista donde se recuerda a los vivos y a los muertos. Tiene esta iglesia una peculiaridad única como característica, que es completamente rusa. Los materiales y la mano de obra vinieron directamente desde ese país. Dada la necesaria especialización para la construcción, los trabajadores fueron específicamente trasladados desde diversas regiones del país soviético. Visto desde el exterior, se aprecia que las paredes están elaboradas completamente de madera, traída expresamente desde los montes Urales. Incluso las 5 cúpulas doradas se construyeron en Rusia, para posteriormente ser trasladadas. Los 2 únicos elementos que no se importaron de ese país fueron las campanas, fundidas en Valladolid, y la decoración del altar mayor realizada en Valencia. Durante su construcción se recibieron contenedores con materiales llegados de la misma Rusia, e incluso los encargados de las pinturas interiores eran artistas traídos de la ciudad de Sergiev Posad, al nordeste de Moscú, dando lugar a que casi todos los materiales constructivos, vidrieras, mosaicos y frescos en origen procediesen de Rusia. Siempre que no esté establecido un servicio religioso, el interior se puede visitar libre y tranquilamente. Tiene varios elementos que llaman la atención, principalmente el iconostasio, que es similar a lo que sería el altar mayor de cualquier iglesia católica. El interior tiene planta de cruz griega, alojándose en la parte de la cabecera la sacristía. La arquitectura de las iglesias ortodoxas es más importante que los iconos que albergan. Sirven no solo como objetos sagrados, sino también como componentes arquitectónicos de iglesias y catedrales. La colocación de los iconos en bóvedas, techos y paredes no solo canalizan lo divino en sí mismos, sino que también juegan un papel en la creación de toda la experiencia estética del culto ortodoxo ruso, invocando a través de su belleza visual el sentido de la divinidad. Siempre han sido una parte de la fe de Rusia, desde la adopción de las tradiciones bizantinas, consiguiendo que el muro pintura sea la forma más noble de las bellas artes, realzando la arquitectura de la iglesia y contribuyendo a la experiencia sensorial, al proporcionar una mayor sensación de los feligreses con lo divino, subrayándose aún más
con la utilización del iconostasio para proteger el misterio de los sacramentos. Murales, frescos y mosaicos trabajan con la arquitectura para mejorar y dividir el espacio de las iglesias ortodoxas rusas. La mayor diferencia de culto entre la Iglesia católica y la ortodoxa radica de que en la primera coloca estatuas en el interior de los templos, mientras que la segunda las rechazan, ya que se basan en la palabra del Señor en algunos pasajes de los Evangelios, y en San Pablo, que nos dice: «El Dios que hizo el mundo, siendo Señor del cielo, no habita en templos hechos por manos humanas». Estos iconos ortodoxos son obras de arte religioso que representan a Jesús, María, santos, ángeles y escenas bíblicas. Su tradición se remonta al Imperio bizantino, floreciendo en Constantinopla durante los siglos VI y VII. Como símbolos sagrados que son, no se adoran directamente, sino que se veneran y utilizan como herramientas para la oración y la contemplación espiritual. Se caracterizan por su estilo artístico único. Están pintados sobre paneles de madera con témpera, pigmentos en yema de huevo. También se pueden utilizar otros materiales como metal, tela, piedra o papel. Un rasgo muy común es el fondo azul o dorado, representando a la luz celestial o el cielo. Las imágenes están dibujadas con líneas simples y colores vibrantes, creando una estética estilizada que trasciende el realismo. Son como ventanas al cielo que permiten a los creyentes conectarse con el mundo espiritual, no siendo simplemente obras de arte, sino objetos sagrados, jugando un papel esencial en la liturgia y la devoción personal. Al igual que ocurre en la religión católica, la tradición ortodoxa afirma que algunos iconos realizan milagros, como exudar mirra o conceder curaciones. Sin embargo, es crucial enfatizar que los milagros se atribuyen a Dios, el cual actúa a través de los iconos, y no a las propias obras de arte. El símbolo utilizado en los iconos es rico y complejo. Las posturas de las manos, los gestos y los colores tienen significados específicos. Por ejemplo, el rojo representa el martirio, mientras que el azul simboliza la pureza y la divinidad. Una parte de las diferencias litúrgicas surgió por las tradiciones étnicas, la otra se formó después de la separación de las iglesias oriental y occidental. Entre otras, algunas de las más importantes diferencias son que la Iglesia ortodoxa rusa consagra el pan natural con levadura, lo mismo que el Señor comió en la última cena. La Iglesia ortodoxa bautiza sumergiendo al niño en el agua, la católica, en cambio, por infusión, basándose de que en griego baptizo y baptisma significa sumersión, y tomando en cuenta el Evangelio que dice: «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua», indicando claramente que la palabra subió significa que antes estuvo sumergido. Otra diferencia es que la Iglesia ortodoxa centra su oración sobre el aceite para la curación de las enfermedades y remisión de los pecados, mientras que la Iglesia romana considera que el aceite es para los moribundos y para enfermos graves. En cuanto a la comunión, los fieles de la Iglesia ortodoxa reciben del sacerdote o el obispo un trocito de pan y vino, que se mezcla con una cucharada que se reparte desde el cáliz eucarístico, mientras que los fieles de la Iglesia occidental reciben la sagrada forma, llamado pan eucarístico o también conocido como la Sagrada Hostia. La variación entre las formas sacramentales de las dos iglesias se basa en que los católicos romanos creen que la acción de los santísimos sacramentos reside en la persona del sacerdote, ya que él mismo suele decir: «Yo te bautizo, yo te uno en matrimonio, yo te perdono, yo te unjo», a diferencia del ortodoxo, que pronuncia las siguientes palabras: «Se bautiza al siervo de Dios, se unge al siervo de Dios, se perdona al siervo de Dios», debido a que ésta asegura que el medio principal en los sacramentos
es la gracia divina y no el sacerdote, que solo es simplemente un instrumento. A modo y semejanza del Papa de Roma, el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, en la Iglesia Ortodoxa es el máximo representante de la misma, estando en comunión con el resto de patriarcas y primados de toda la Iglesia Ortodoxa rusa. En cuanto al número de fieles, constituye la mayor iglesia cristiana ortodoxa del mundo. Algunos sostienen que entre 50 y 80 millones de rusos se consideran miembros de la misma. Es considerada una iglesia autocéfala, que significa independencia de toda autoridad religiosa de mayor rango. La Iglesia Católica Romana enseña a todos sus creyentes que las almas después de la muerte terrenal van al purgatorio para limpiarse de los pecados leves, una vez que esté limpio espiritualmente y tras sufrir algunos tormentos puede entrar en el paraíso. Y por comparación, la Iglesia Ortodoxa cree que las almas después de la muerte solo esperan el juicio final, sin poder llegar hasta entonces al Hades o al paraíso. El pecado original no existe para la Iglesia Ortodoxa, solo es el pecado ancestral, sosteniendo que Dios dotó al ser humano de libre albedrío, dándole poder para elegir y tomar sus propias decisiones. A pesar de la historia sobre la cristiandad, una creencia relativamente reciente de la Iglesia Católica de Roma opina que Santa Ana concibió a la Virgen sin esperma, sin mancha de pecado original, de ahí la fórmula de Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y por su parte, la Iglesia Ortodoxa rusa cree y enseña que la Santísima y Purísima, bendita Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María, fue concebida de manera natural, por medio del coito como cualquier ser humano, al considerar que sólo como inmaculado fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él fue dado a luz milagrosamente del Espíritu Santo y la Virgen María, siendo este hecho algunas de las pocas coincidencias entre las dos iglesias. La Iglesia de Roma, a lo largo de la historia, ha consentido el surgimiento de numerosas instituciones: agustinos, benedictinos, dominicos, franciscanos, jesuitas, maristas, mercedarios, pasionistas, etc., causando las más de las veces problemas al obispado de Roma, mientras que la Iglesia Ortodoxa rusa no tiene y nunca ha admitido órdenes ni congregaciones religiosas, por una razón bastante práctica y sencilla. Dichas instituciones podían convertirse en sectas, esto es, conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, corriendo el peligro de influir con su cosmovisión en su entorno para obtener poder. La Iglesia romana exige cumplir el celibato del clero. Sin embargo, sostienen algunos que la Iglesia primitiva no prohibió el matrimonio de sacerdotes ni de obispos, mientras que en algunas parroquias ortodoxas, sobre todo en las eslavas, los fieles exigen que el párroco sea un hombre casado, con la sencilla fórmula de que si puede mantener su hogar, también debe saber administrar de forma adecuada una parroquia. Uno de los visitantes más habituales de la lujosa urbanización de Altea Hills era el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, el cual veraneaba en Altea, tal y como indica el medio local Levante EMV, lugar donde podía rodearse por completo de sus paisanos, sobre todo diversos oligarcas y multimillonarios, que conformaban un refugio de lujo y seguridad en la Sierra de Bernia. Parte de las casi 17.000 personas nacidas en Rusia que viven en la provincia de Alicante, por país de origen, son la población más abundante, suponiendo casi el 1% de la población total. Entre el templo y a la derecha de la escalera de entrada al recinto se encuentra el monumento dedicado a San Nicolás, una escultura en bronce del artista ruso Sergei Mikhailovich Isakov,
nacido en Kaliningrado en 1954. Tiene una altura, incluyendo su pedestal de granito, de 5,5 metros. Con las manos levantadas, mira directamente a las cúpulas de la iglesia. En la derecha sostiene una espada y en la izquierda una copia tridimensional a escala de esta iglesia ortodoxa rusa de Altea. San Nicolás de Bari es patrono de Rusia, Grecia y Turquía. La generosidad de este santo, que fue obispo de Mira en el siglo IV, lo convirtió en leyenda. La comunidad ortodoxa rusa y ucraniana ha encontrado una utilidad importante para este templo religioso, la de establecer un punto de ayuda para el conflicto entre ambas naciones, recogiendo y enviando medicamentos, alimentos, ropa y todo aquello que se relaciona con la ayuda humanitaria. Los fieles tienen en el templo un punto de convivencia, donde no se habla del conflicto, solo rezar por la paz y por aquellos que están lejos.